El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Esto es Cuarto Poder en este espacio a través de Radio Globo y CHTV a nivel nacional y en el extranjero. También usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Búsquenos en las redes sociales como Globo TV Honduras. Gracias por su preferencia. En esta hora de 4 a 5 de la tarde, un programa para aportarle a nuestro país. Gracias también al criterio y a la opinión de nuestros invitados que tarde a tarde nos acompañan en Cuarto Poder. Hoy es día miércoles 19 de mayo del año 2021. Tenemos un tema importante para la vida nacional, ya que Honduras ha estado durante los últimos años a expensas, hablando en temas de corrupción, hablando en temas de narcotráfico, a expensas de que venga la justicia internacional a nuestro país, ya que el sistema de justicia en Honduras está colapsado, está al revés o está en manos de aquellos que tienen intereses particulares, de grupos empresariales, etcétera. En manos de la clase política, y esa clase política que es dominada por todos estos sectores, por todos estos grupos grandes, y al final la justicia en manos de ellos no es justicia. Es un país donde impera entonces la injusticia porque cada quien acomoda los intereses a su conveniencia. Y hablo de esto porque hoy vamos a tocar el tema de la lista que salió pública el día de ayer. ¿A quién tenemos ya, Ever? ¿Me confirma? ¿Tenemos a Ale? Perfecto. Ya vamos a presentar a don Russell Tomé. Esta lista que salió pública el día de ayer, más conocida como la lista de Norma Torres, que son documentos desclasificados del Departamento de Estado en Estados Unidos y que menciona específicamente a 6 congresistas del Partido Nacional. Y nosotros como hondureños hemos quedado sorprendidos, no porque salga a la luz estos 6 diputados, sino que porque es muy corta la lista. Y sabemos que los corruptos en Honduras son bastantes, son muchos y la lista puede ser inmensa. En junio sale otra lista, la lista Angels, que seguro pues tendrá más contenido, más personas dentro de ella, pero vamos a hablar específicamente con nuestros invitados de qué se trata esto y hacia dónde va el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Don Carlos Paz, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón, en los estudios de CHTV y Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ever García en los estudios de Radio Globo, desde donde transmitimos para el territorio nacional e internacional. Los corruptos en Honduras gozan de privilegios. Hoy los campesinos se presentaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la comisionada, corregimos, de los Derechos Humanos, denunciando a los privilegios que tienen esos corruptos que desde el poder reforman las leyes para garantizarse la impunidad. También responsabilizaron al COEP, los campesinos que vinieron de varias regiones del país. Pero en este momento vamos a hablar específicamente del Departamento de La Paz. ¿Por qué responsabilizan al COEP de la violencia que se pueda desatar en los territorios? Porque los ha acusado dirigentes del Consejo Hondureño de la empresa privada de criminales porque recuperan tierra. Y los enteramos también de datos importantes, que el 85% de las mujeres que viven en el campo no tienen tierra. Y el 66% de los hombres que viven en el campo no tienen tierra. Pero acá los altos funcionarios dicen que el pueblo migra porque quiere ir a turistear a las avenidas de la Federación de Estados Unidos de Norteamérica. Como no se va a ir si no tiene ni cucarachas un compatriota, si no tiene tierra. Vamos a escuchar lo que dice la joven María Felicita López de Milpa, en el municipio de Santa Elena. La violación a los derechos humanos que se está haciendo en nuestro país. Una, condenamos y denunciamos al COEP y al Estado y al gobierno por estar
haciendo leyes a favor de las empresas privadas y dejando en abandono las comunidades indígenas. Y nos preocupa en el Departamento de La Paz las 5 concesiones hidroeléctricas que tenemos y las 2 mineras y los 14 planes de manejo que hay en el Departamento de La Paz que se han dado sin consulta, violentando la autonomía de las comunidades indígenas, violentando el convenio 169 de la OIT, violentando los títulos comunitarios de las comunidades indígenas. Y dejamos claro y denunciamos que cualquier asesinato o muerte violenta que haya en los territorios por las empresas madereras, por los dueños de las hidroeléctricas como Gladys Aurora López y Arnold Castro, uno de los primeros que están señalados en el caso Pandora, aún siguen con sus concesiones hidroeléctricas. Entonces dejamos claro que cualquier asesinato que se dé o conflictos de territorio ya sería el COED y el Estado el responsable. Esta señora Aurora López se ha dado las concesiones siendo autoridad, o sea, siendo congresista o diputada. Ella y su esposo Arnold Castro tienen en conflicto porque tienen la hidroeléctrica Gladys Aurora 1 en el municipio de San José y la Encino de Capital Variable en el municipio de Santa Elena y la Gladys Aurora 2 en el municipio de Guajiquiro, donde están los compañeros de Palagua luchando porque no se dé esta hidroeléctrica. ¿Usted pertenece, Felicita? Yo pertenezco al Movimiento Independiente Indígena Lenca, pero también aquí estoy representando a la Coordinadora Indígena Campesina Departamental de La Paz, donde están aglutinadas todas las organizaciones indígenas y campesinas del Departamento de La Paz. Esa joven viajó desde Santa Elena a La Paz en defensa de su territorio, no porque sea criminal, sino que ese territorio es el que le permite vivir y también dejarle un patrimonio a sus hijos. Doña Gladys Aurora López es heredera de un hombre que dio 2 golpes de Estado en Honduras y también en 1965 llevó a cabo las elecciones que son denominadas estilo Honduras. Les hablo del general López Arellano, que está en la galería de presidentes en el salón de conferencias del Partido Nacional. El general López Arellano fue depuesto del poder en su segundo periodo por un golpe de barracas y se retiró tranquilamente a vivir y heredar su fortuna, pero como que también los valores morales y la conducta cuando le tocó desempeñar las funciones del Estado. Indagamos con nuestros entrevistados qué deben hacer o el por qué la impunidad a la vista y paciencia de los operadores de justicia. Ramón Ochoa. Y hablando del tema de la justicia, como decía al inicio, tenemos que estar esperanzados en que la justicia internacional puede llegar a nuestro país. Tal es el caso de estas listas famosas de corruptos, que son muchos, son cientos o miles quizás, pero ayer solo vimos una lista que era esperada, la denominada lista Norma Torres, y que solo 6 personas del Partido Nacional están dentro de ella. ¿Qué opina el abogado Russell Tomé, exdiputado al Congreso Nacional, candidato a diputado y con muchos años de experiencia en las ciencias jurídicas? Un placer tenerlo siempre en Cuarto Poder. Abogado Tomé, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Con gustado el programa de Cuarto Poder, a Carlos López Paz, a Ramón Ochoa y a todo el auditorio, a Ocalique, o sea, localizado, productor. En primer lugar, decir que cuando hablamos de Partido Nacional es igual a la corrupción. No hablo de los ciudadanos de a pie, no hablo del votante, no hablo del ciudadano de Moropocay Valle o de Yaguacire o de allá de Villena Morales o de Cauquira. Hablo de los presidentes, de los diputados, de los alcaldes, de los ministros del Partido Nacional, que es igual a la corrupción. Ve usted la lista de ayer, 6 diputados señalados en esta lista solicitada por la senadora Norma Torres, donde se les indica de que están involucrados con hechos de corrupción. Pero aquí en Honduras, yo creo que no tienen ningún requerimiento por haberse pasado un semáforo en rojo. Es decir, que aquí tienen impunidad. Entonces,
han tenido que leer listas de otros países, de otras naciones, de otras sociedades, en este caso Estados Unidos, para poner el énfasis de que se tiene que combatir la corrupción. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Porque las caravanas de migrantes es un grave problema para ellos. Aquí en Honduras son miles de personas que se reúnen y salen en caravanas de migrantes, que todos lo hemos visto. Carlos Pafo Uno y Ramón Ochoa, que pasó estos temas en este programa. Personas que sufren todo ese proceso de la desintegración familiar, del desarraigo de su casa, de su patria Honduras. Y por eso hoy estas listas están siendo los detonantes de cómo en el exterior se está exigiendo que la institucionalidad funcione, y eso es la labor que ha planteado Libre, de volver a reconstruir un Estado de Derecho, de volver a reconstruir, de tener en Honduras un sistema donde los magistrados funcionen, donde apliquen la justicia, donde el fiscal general funcione. Miren lo que estaba colocando esta denuncia de lo que sienten estas comunidades, donde se sienten desapoderadas de su patrimonio, de su cultivo, de su vida, de su medio ambiente, sin haber pasado los procesos de consulta o sin haberlos colocado como protagonistas, porque los recursos naturales, las condiciones para desarrollar la vida de las comunidades se puede efectuar, pero con la participación de las comunidades. El problema es cuando se llega a violentar los derechos de la comunidad y llegan únicamente a imponerse bajo el afán de lucro. Por eso nuestra mártir Berta Cáceres manifestaba: despierta humanidad, ya no queda tanto tiempo, despierta. Me lo dijo el río Hualcarque, que en su lucha protegiendo recursos naturales de todos los seres humanos, y en el caso particular de su comunidad, de los pueblos el Lenca, el Copín y toda esta organización de esta región. Muchas gracias al abogado Russell Tomé, es juez de los tribunales de justicia de nuestro país, pero también estamos en comunicación vía virtual con el abogado Ramón Barrios, consultor de la MASI, desde donde se generó, diseñó una estrategia para expulsar la MASI en el Congreso Nacional de la República, donde son diputados los señalados y se han legislado leyes para gozar de esa impunidad. Abogado, buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder. ¿Qué papel deben hacer los operadores de justicia en el país? Buenas tardes, gracias a los periodistas Carlos Paz y Ramón Ochoa por la invitación. Igualmente saludo al abogado Russell Tomé. Vean, es una vergüenza para la función de la jurisdicción hondureña que tenga que venir una congresista de los Estados Unidos, que tenga que venir un señalamiento para el señor fiscal y para la Corte Suprema de Justicia de quiénes son los corruptos en el país. Yo sé que esta lista que ha presentado la congresista Torres a lo mejor no ha llenado las expectativas de todo el pueblo hondureño, porque queríamos ver más listados, pero hay que poner el contexto de este listado. Este listado se dio en el mes de abril, es decir, hace un mes, y la fuente de donde se nutrió estos corruptos fueron de los casos específicos que llevaba la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Básicamente, estos 6 caballeros y las damas que aparecen señalados como corruptos por este informe de la congresista Norma Torres son el caso que se denominó Arca Abierta, presentado por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras ante la Corte Suprema de Justicia en vista de la alta investidura de los funcionarios que allí se estaban investigando, a la cual se les presentó un requerimiento fiscal y que finalmente, vea usted, la Corte Suprema de Justicia, a través del juez natural, le dictó un sobreseimiento definitivo. Es decir, que estos señalados como corruptos por parte de los Estados Unidos, porque son documentos desclasificados del Departamento de Estado, pues tuvieron aquí el favor de la Corte Suprema de Justicia, del sistema de justicia del país, que le sobreseyó el caso. Así que esto desnuda la justicia en Honduras,
la justicia timorata que hay en Honduras, la justicia clasista y la justicia que da impunidad. Cierro con esta idea. Todos estos 6 congresistas eligieron al fiscal general que tenía que acusarlos en el caso de Arca Abierta. Todos estos 6 congresistas eligieron también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tenía que juzgarlos. Y estos 6 congresistas también votaron para que haya un código penal que rebaja las penas, sobre todo en los delitos contra la corrupción. De manera que usted tiene un triángulo ahí de la impunidad que salió de estos mismos 6 caballeros, entre ellos 2 damas, ¿verdad? Pero que relativamente ponen en evidencia al Congreso Nacional como un Congreso donde el partido de gobierno no solamente tiene mayoría parlamentaria, sino que tiene mayoría de corruptos en el país. Gracias, abogado Barrios, por acompañarnos. Abogado Tomé, en base a lo que dice el abogado Barrios, 5 de estos 6 diputados vinculados al caso de Arca Abierta que fueron sobreseídos, y ante rumores que surgen también y de las personas de estas mismas personas vinculadas que se defienden y que señalan que puede ser un asunto de persecución política o de negociaciones incluso, y podemos armar esta conjetura porque hay personas y diputados que estaban involucrados en Arca Abierta y que no fueron señalados en esta lista. Estaba Oscar Álvarez, Audelia Rodríguez, exdiputada de Libre, Carlos Humberto Bonilla, Edwin Pavón, que en paz descanse, todos ellos exdiputados, Hernán Bindel, Fabricio Puerto, etcétera. ¿Por qué solo unos sí y otros no? Entonces sí, puede existir ese elemento que se menciona por ahí de posibles negociaciones o de qué forma se puede negociar con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero mucho, la forma de cómo salen estas listas la desconozco. Lo que sí yo puedo pronunciarme es que los hondureños necesitamos fortalecer nuestro Estado. Tenemos que rescatar la paz. Tenemos que colocar una fiscalía que funcione. No podemos estar esperando que sea de afuera que nos diga y señalen a los que están vinculados a los actos de corrupción. Aquí los criterios, o decir que el Departamento de Estado con una carta de quién, de qué político domina el Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, no sé si dirá esas cosas, ¿verdad? Que creen que decide que estos son, como le menciona la gente, son paisajes, le llaman a estos países de Latinoamérica, porque estamos en construcción, todavía no hemos estado fortalecidos como para tener la capacidad de doblegar a la potencia que es Estados Unidos. En estos procesos lo que sí puede realizar es dignidad de un pueblo. Un pueblo puede con dignidad reclamar su soberanía y presentar una propuesta, un plan de desarrollo del país. Pero creer que alguien puede ir a manipular desde Honduras a la institucionalidad norteamericana, creo que es desafiante. Incluso decir eso es considerar a que el hondureño no tiene la suficiente capacidad de reflexionar, pues no tiene ninguna posibilidad, ningún hondureño, de manipular el sistema de esa potencia. Lo que sí puedo decirles, escuchando a la abogada Barrios, escuchándolo a ustedes, es que nosotros tenemos un compromiso de rescatar la patria, tenemos un compromiso de construir la unidad entre los sectores de oposición que consideremos oportuno sacar del poder a esta estructura que tanta vergüenza ha llenado el país, que lo tienen señalado como un narcoestado, como una narcodictadura, y sobre todo ahora vinculado directamente a corrupción y narcotráfico. Fíjense lo que le decía yo al inicio de mi participación. Cuando hablamos del Partido Nacional igual a corrupción, es porque usted mira, ayer fueron 6 diputados del Partido Nacional. Cuando usted mira, Carlos Paz hablaba de elecciones estilo Honduras. Es que al analizar la historia contemporánea, Carlos Paz, usted recordará que el fundador del Partido Nacional, Manuel Bonilla, le entregó las mejores tierras de la costa norte a Temurraiba, un enclave bananero, perjudicando los derechos del pueblo. Después te viene y mira el mismo Partido Nacional con una dictadura de Carías,
y ahora del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 para acá, otra dictadura que ha impuesto el Partido Nacional. Por eso yo le digo al pueblo hondureño, hablar de Partido Nacional como estructura orgánica, estoy hablando de sus directivos, es igual a corrupción. No hablo del vecino de Carlos Paz allá en el sector de la Manchén, del reparto, estos sectores, allá hay nacionalistas, pero ellos más bien me dicen a mí, queremos que salga ya esta estructura de Juan Orlando. Y ellos, para ellos hablo yo, de que no se vuelvan a equivocar, no voten por sus verdugos, ayúdennos votando por el cambio, y el cambio es libre, el cambio es ciudadano. Así es, abogado Russell Tomé, abogado Ramón Barrios, vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar seguimos conversando con ustedes y que tenemos un mensaje importante por parte de Banco Atlántida. Abre una cuenta de ahorros en Banco Atlántida desde tu celular, solo descarga Atlántida Móvil, selecciona el botón, activa tu banca digital, escanea tu identificación, tómate una selfie y selecciona crear una cuenta. Con tu cuenta Atlántida más fácil, disfrutas de los mejores beneficios. Descarga ya Atlántida Móvil digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muchas felicidades, acaba de ganar 500 lempiras al instante. Amiga, no me lo va a creer. Cobré mi remesa y gané, amiga, gané al instante. Dígale a su hijo que le mande la remesa a Banco Atlántida para que usted también gane. Este mes de la madre gana al instante y comparte tu felicidad. Al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida, gana premios en efectivo de hasta 500 lempiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Recuerda, cobra tu remesa en los agentes Atlántida. Hay uno cerca de ti. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco, por eso pásate a Claro con tu plan postpago que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya marcando en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido. Que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación, periodismo que genera incidencia en el país. Infórmese de manera práctica en las redes sociales. Búsquenos como El Pulso en Twitter, en Facebook, en Instagram o en la web www.elpulso.hn. Y ahora en YouTube, busque el canal El Pulso HN, donde encuentra todos los programas de Cuarto Poder. Continuamos esta tarde dialogando con el abogado Russell Tomé y el abogado Ramón Barrios. Diario Digital El Pulso, abogado Russell Tomé y abogado Ramón Barrios. Diario Digital El Pulso publicó el trabajo periodístico Justicia para quién. Las investigaciones revelan que existen grupos de abogados, bufetes, notarios para defender a los corruptos, pero estos se coluden con jueces para presentar los recursos de amparo y los corruptos gocen de la impunidad y anden en libertad en el país. ¿Qué tiene que decirnos, abogado Tomé? Bueno, Carlos Paz, no sé si me escucha. Sí, muy bien. ¿Escucha? Muy bien, le escucho. No, le escucha. Mire, una excelente pregunta. Eso es lo que hemos venido denunciando, que no tenemos Estado de Derecho, Carlos Paz. Tenemos una justicia que con una llamada telefónica de la estructura que está en el poder, usted obtiene que el magistrado le den un amparo. Entonces, aquí hay altos diputados que con un amparo han cerrado los juicios. Tienen más posibilidades de que mañana le presenten un requerimiento a Carlos Paz, a Russell Tomé, a Ramón Ochoa y a Barrios por este programa, que llevar a un juicio actos de corrupción de la gente involucrada del Partido Nacional. Y eso es lo que quiere el pueblo hondureño desmontar, la estructura de impunidad. ¿Cómo se logra, Carlos Paz? Cuando empieza a fortalecerse el Estado de Derecho y logramos nombrar funcionarios que tengan verdadero amor por el pueblo, que no tengan la... Abogado, disculpe que lo interrumpa. Y eso es lo que nos tienen en aquí. Abogado, disculpe que lo interrumpa, pero en los casos de corrupción presentados por la MASI no solo estaba el Partido Nacional,
En Arca Abierta están otros partidos, en Los Pandoros otros partidos, y así sucesivamente. De acuerdo, Los Pandoros está el bipartidismo. En algunos casos hubieron los que renunciaron y salieron del Partido Libre y que se fueron precisamente por esos dineros que salieron del Partido Libre y después salieron enjuiciados. Usted recordará, porque es importante llevarle a su auditorio Cuarto Poder, que hubo una magistrada que esperó que el Congreso emitiera una fe de ratas para mandar el caso penal a un aspecto administrativo, el caso de la red de diputados. Pero aquí podemos decir que en Honduras uno de los valientes que ha venido se llama Jiménez Mayor, que vino con valentía a plantear una lucha contra la corrupción a través de la MASI. ¿Qué sucedió? Cuando miraron que Jiménez Mayor iba a enjuiciar a Juan Orlando Hernández y a Mauricio Oliva, lo sacaron la MASI por acuerdo de la OEA Almagro, y dejaron totalmente a Luis Javier Santos, el fiscal de Luperco, sin tener capacidad ni dientes para presentar acusación contra los que tienen el control del poder político del país. Por eso nosotros los políticos hablamos claros. Si queremos cambiar estas cosas, el pueblo tiene que levantar su decisión y sacarlos del poder a través del voto del cambio, y para nosotros, lo decimos con una convicción absoluta, el cambio es libre y el cambio es con Xiomara. Abogado Barrios, sobre esto de grupos o bufetes organizados, profesionales, para liberar a los delincuentes de cuello blanco. De lo que puedan hacer los colegas abogados en la defensa privada de sus clientes, yo le decía que esta estructura de impunidad se elige en el Congreso Nacional de la República. ¿Quién eligió al fiscal general del Estado que debe acusar a los corruptos y que en Honduras no los acusan? El Congreso Nacional, y entre ellos estos diputados señalados como corruptos. ¿Quién eligió a la Corte Suprema de Justicia que sobreseyó el caso de estos corruptos? Pues en el Congreso Nacional, y entre ellos estos 6 corruptos. Es decir, ¿quién aprobó a favor del Código Penal que rebaja las penas sistemáticamente de los delitos contra la corrupción? Pues este Congreso Nacional, y entre ellos estos 6 corruptos. Lo que quiero decir es que el Congreso Nacional es el Congreso que representa la soberanía nacional. Alguna responsabilidad tenemos los ciudadanos en haber electo corruptos que llegan al Congreso Nacional. ¿Esto tiene remedio? Sí tiene remedio. Para bien o para mal, el pueblo hondureño, la sociedad hondureña ha decidido que vamos a hacer el cambio de gobierno, el cambio de las estructuras del país a través de elecciones generales. El pueblo hondureño tiene la oportunidad el próximo mes de noviembre, más allá del candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia de su elección, elegir sobre todo a los mejores diputados y diputadas al Congreso Nacional. Creo que ese poder del Estado es mucho más importante en las próximas elecciones que la propia presidencia de la República. Este nuevo Congreso Nacional que va a ser electo en el mes de noviembre va a elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia, a un nuevo Fiscal General del Estado, a un nuevo Tribunal Superior de Cuentas, a un nuevo Procuradora General de la República. Es decir, la estructura de la justicia y el orden va a ser electa en el nuevo Congreso Nacional. Tenemos la oportunidad como soberanos, como ciudadanos, de elegir a los mejores hombres y mujeres. Y creo que esos mejores hombres y mujeres no pueden ser del partido de gobierno que tiene la mayor cantidad de corruptos y corruptas en el Congreso Nacional de la República. Pero el pueblo no escucha, abogado. El pueblo no escucha, y ya ha quedado demostrado, y además está evidenciado que en nuestro país quien escoge no es el pueblo, sino que son los que están arriba, los que representan a cúpulas, las computadoras, los que la manipulan, y lo vimos en este proceso de elecciones primarias. Ustedes dos son candidatos a diputados del Partido Libre, donde se dio una de las infladas más grandes en la historia, bueno, en lo que yo tengo uso de razón, de las elecciones primarias. Y más bien, y no es por echarle flores a usted, diputado Barrios, usted creo que quedó allá como en la posición 9, si no me equivoco.
Usted es una persona técnica que tiene que estar en ese Congreso Nacional, porque yo sé que va a ir a desarrollar un buen trabajo y tuvo que estar en las primeras casillas del Partido Libre en el departamento de Cortés, pero no fue así, o se equivocó el pueblo y pusieron a diputados en las primeras casillas que han demostrado poco en ese Congreso Nacional. ¿Me equivoco? Por ahí anda en la casilla 9, diputado Barrio. Es correcto, estoy, empecé en la casilla 9 y terminé en la 9. Estuve en un momento determinado en las 5, las 4, pero bueno, así son las cosas en nuestro país. Pero más allá de una candidatura particular, y estoy seguro que el caso del abogado Russell es lo mismo, yo creo que el Partido Libertad y Refundación, y no solamente el Partido Libertad y Refundación, yo tengo que hablar de mi partido en este caso, pero hay elementos de la oposición que deben ser, sobre todo los diputados y diputadas al Congreso Nacional, escogidos con pinzas. En eso sí estoy de acuerdo. Más allá de que particularmente lleguemos o no, yo estoy enfocando, digamos, todas mis energías para que el pueblo hondureño elija buenos candidatos, los mejores al Congreso Nacional de la República. Por eso decía yo, para bien o para mal, hemos elegido estar en modo electoral y hacer el cambio con este modo electoral que tenemos, con todas sus fisoras, con todas las falencias que usted bien ha señalado, pero nosotros esperamos que en el mes de noviembre se puedan superar, digamos, los obstáculos que se presentaron en estas elecciones internas y primarias, y que podamos elegir, y más allá de que llegue el partido de gobierno o una candidatura particular, necesitamos hacer el cambio en el Congreso Nacional. Mire, la elección de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal y del Tribunal Superior de Cuentas va a determinar la próxima década de la institucionalidad en Honduras. Abogado Russell Tomé, tengo la convicción que esta comisión nominadora para magistrados, para fiscal general y estos altos cargos de funcionarios que elige el Congreso de la República a través de esta comisión nominadora, desde ahí, desde la nominación, desde la selección y nominación, el proceso va viciado. ¿Cómo lograr para la sociedad hondureña que haya transparencia? Y quizás será la forma en que se pueda obtener una justicia equitativa y que los corruptos no anden libremente, más bien acusando al pueblo. Carlos Paz, creo que los años de estar usted muy atento en la tarea legislativa, en la crónica parlamentaria y de estar revisando el acontecer nacional, le permite llegar a la conclusión y a la síntesis. El problema que tenemos es que la forma en cómo se eligen los magistrados y el fiscal general tiene digámoslo de esta forma, un pecado. La junta nominadora van manipuladas, se manipula desde el colegio de abogados, se manipula desde las facultades, se manipula desde los gremios. Entonces, hemos planteado, Libre planteado que debemos de cambiar eso. Nosotros en el proceso anterior, yo estaba por mandato del pueblo, en el Congreso Nacional era diputado, y nosotros en el Libre votamos no a esa forma de elegir los magistrados. Todos se recordarán cuántas veces levanté un cartel con mi voto de no. Bueno, se me ha pasado a mí una consecuencia fuerte, y el abogado Barrios, que es colega, sabe muy bien que el ponerse de frente a eso, ya sabe las consecuencias que ha tenido. He estado enjuiciado, me han llevado esto, me han hecho miles de cosas por mi posición a favor del pueblo. Y sigo sosteniendo que necesitamos construir una forma de cómo elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo elegir al fiscal general. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahora están planteados en un momento que se necesitaba hacer los juicios por jurado, es una forma de impartir justicia. En otros lugares los fiscales se eligen también por votación, los magistrados en Bolivia se eligen por votación. Hay que analizar varias cosas. Lo que sí ocupamos es que el pueblo nos diga cómo podemos juntos construir una forma de elegir un poder judicial independiente. No podemos estar diciéndole ahí, ¿por qué? Con mi compañero de aulas universitarias, Rolando Argueta, no se pudieron todas las cosas.
Oye, Rolando Argueta tiene una de las carreras judiciales más meteóricas que dura. Hacer de juez, magistrado de Corte de Apelaciones, magistrado en otro lado, director de la carrera, director de fiscales, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Como revise usted, para que, y lo hablo directamente porque conozco la carrera de él. Entonces, de eso es lo que se trata este programa, Carlos Paz, de poder decirle al pueblo hondureño que tenemos un problema en la forma como se elige la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. Si seguimos haciendo las cosas de esa forma, abogado Barrios, seguiremos teniendo los mismos resultados. Dice uno de los pensamientos de uno de los cerebros más emblemáticos de los seres humanos, Einstein: si haces 100 veces siguiendo el mismo procedimiento, las 100 veces vas a tener el mismo resultado. Nosotros tenemos que construir un modelo diferente de cómo nombrar el Poder Judicial, de cómo nombrar el fiscal general para lograr justicia en el país. Abogado, a propósito de eso y que mencionó a don Rolando Argueta, y que es evidente que él representa los intereses de un color político, ayer en este programa tuvimos a don Edras Amado López, que habló ya de unas componendas, no del bipartidismo. Nosotros conocemos eternamente esas componendas del bipartidismo, la repartición de la Corte, acuerdos en el Congreso. Don Edras Amado López ayer habló del tripartidismo y mete a libre en las negociaciones de los próximos escenarios políticos y de una Corte repartida ahora entre 3 fuerzas políticas. ¿Es correcto ese camino? Si es así, ir teniendo el poder político, judicial por parte de libre, así como se ha planteado por parte de Edras a base de negociaciones. Mira, Ramón, es que me da la risa porque estaba en el Congreso y el Drita fue de los primeros que se movió del Partido Libre y fue de los que fue a elegir a la Corte. Pues a mí me extraña esta cosa. Este país es divertido vivir aquí. Es divertido, mire, sí. Y uno de los que tiene esa Corte Suprema de Justicia, uno de los primeros que salió del Partido Libre para votar por los magistrados fue el gran juez. Entonces, ¿de qué está hablando? Nosotros sí estamos proponiendo, Ramón Ochoa y Carlos Paz, y eso me llena de orgullo de escuchar a Carlos Paz planteando temas de profundidad, y usted también, Ramón, ¿qué es lo que debe hacer Honduras para lograr tener un poder judicial independiente? Magistrados nombrados que puedan ser garantía de que van a hacer las cosas de forma correcta. Yo creo que el inicio de la República que planteaba Montesquieu, que era el pensador francés, decía los balances de poderes, un poder con otro debe tener un balance, no tiene que estar subordinado. Hoy lo que tenemos es una dictadura, un autoritarismo, un solo poder controla la Corte, controla la Fiscalía, controla el Poder Legislativo, controla medios de comunicación. Mire, para no irnos tan largo, este es un programa con independencia, cuarto poder. Si ahorita ya puso la matriz mediática y ahorita están hablando de las vacunas de los periodistas, están hablando de la sed, ya nadie está hablando de cómo el saqueo que se han realizado, de los 1.200 millones de lempiras en los hospitales chatarra, porque desde el Estado coloca la matriz mediática. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando y generando el pensamiento crítico, y por eso aceptamos la invitación a estos programas que le permiten al pueblo elevar el nivel de conciencia. Abogado Russell Tomé, muchas gracias por compartir su posicionamiento de la problemática de la corrupción e impunidad en el país. Un minuto para despedirse. Quiero agradecerle a Carlos Paz, saludar a Ramón Ochoa, saludar al abogado Barrios allá en San Pedro Sula y a todos los auditores de Cuarto Poder. Al pueblo decirle, podemos cambiar esta situación, sí. Los pueblos son los que tienen la fortaleza, y cuando los pueblos dicen que se van porque se van, pueden cambiar sacando a sus verdugos del poder. Voten por el cambio es libre y el cambio está presentado para ustedes en este proceso de noviembre de este año. Y éxitos en su campaña como candidato a diputado. Sabemos que hizo un buen trabajo en su primera gestión. Y repito, y como le dije al abogado Barrios, también ocupamos ese pensamiento técnico ahí en ese Congreso. El abogado Barrios que nos espere en línea, porque tenemos un par de consultas todavía, abogado, pero tenemos que cumplir con un compromiso de nuestros patrocinadores. Vamos a una breve pausa. Al regresar con el abogado Barrios, seguimos conversando sobre este tema
que iniciamos hablando de la lista Angel, pero que conlleva analizar y profundizar sobre el sistema de justicia en nuestro país. Este mes de las madres cobra tu remesa en los agentes Atlántida y gana premios en efectivo al instante de hasta 500 lempiras y comparte tu felicidad. Recuerda, hay un agente Atlántida cerca de ti. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muchas felicidades, acaba de ganar 500 lempiras al instante. Amiga, no me lo va a creer. Cobré mi remesa y gané, amiga, gané al instante. Dígale a su hijo que le mande la remesa a Banco Atlántida para que usted también gane. Este mes de la madre gana al instante y comparte tu felicidad. Al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida, gana premios en efectivo de hasta 500 lempiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Recuerda, cobra tu remesa en los agentes Atlántida. Hay uno cerca de ti. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco, con internet de 40 megas de Claro Hogar que por solo $47. También incluye 2 cajas digitales y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido, que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Cuarto Poder es patrocinado por Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. También las columnas de opinión son parte del contenido de Diario Digital El Pulso, que está en todas las redes sociales. Y en YouTube ya está el canal El Pulso HNN. Ahí encuentra todos los programas de Cuarto Poder. Conversamos esta tarde con el abogado Ramón Barrios, que, como lo decía antes de la pausa, abogado, iniciamos dialogando sobre esta lista, que muchos hondureños pues la llaman lista churro, como decimos popularmente los hondureños, que no tiene ningún peso. Y terminamos hablando del proceso electoral. Todo tiene relación. Sí, generar cambios en los distintos poderes del Estado, pero si no hay reglas diferentes, no vamos a ver esos cambios. ¿Cree usted que con las reformas electorales, que es posible se pacten esta o la otra semana más tardar y que tengamos una nueva ley electoral, es garantía para que el proceso de las generales de este año no sea igual al de las primarias? O sea, no sea igual al de los anteriores, procesos sucios y fraudulentos. Mire, yo estoy seguro que las reformas electorales no son las que queremos la mayoría de los hondureños. La mayoría de los hondureños y hondureñas queríamos una nueva ley electoral que se pronunciara sobre la reelección presidencial, que se pronunciara sobre los distritos electorales, que se pronunciara sobre la segunda vuelta. Es decir, que no podemos aspirar, y yo estoy seguro que este Congreso va a tener una nueva ley electoral que no va a llenar las expectativas sustantivas del pueblo hondureño. Es decir, las reformas van a ir un poco cosméticas, un poco de forma, en donde los 3 partidos políticos se van a poner de acuerdo para sacar la próxima elección en el mes de noviembre. Hay que decirlo con estas palabras, ¿verdad? No son las grandes reformas que estábamos esperando el pueblo hondureño, pero sí van a ser suficientes para que por lo menos los 3 partidos representados más populares, con mayor representación en el Congreso Nacional, tengan lista un proyecto, en este caso una nueva ley electoral, para que las elecciones de noviembre, digamos, se tramiten y se sucedan mejor que las que pasaron estas de las elecciones internas y primarias. Sí. Así que va a quedar pendiente para el próximo Congreso Nacional, digamos, emitir o hacer reformas a la ley electoral, pero reformas profundas, de mayor calado, como las que espera el pueblo hondureño. Con las disculpas de nuestros televidentes y oyentes, retomamos la corrupción y la impunidad. Abogado Barrios, la lista de la señora Norma Torres, congresista de los Estados Unidos, ha sido descalificada por los señalados, hablando de que no han sido vencidos en juicio. Por lo tanto, son inocentes y gozan de libertad. Pero yo sigo cuestionando los mecanismos con que se elige al fiscal general de la República, porque acá esa impunidad es por la falencia del Ministerio Público y también de los magistrados
¿Cómo o dónde podemos iniciar como sociedad hondureña a erradicar ese flagelo que tanto nos agobia? Yo al principio le hacía el tríptico de la impunidad en Honduras. El Congreso Nacional y estos 4 caballeros y estas 2 damas que tenemos en pantalla fueron quienes eligieron al fiscal general del Estado. Es decir, que el fiscal general del Estado llega ahí no porque es el mejor abogado del foro hondureño, no porque es el mejor fiscal de carrera que haya tenido el foro hondureño, no es porque haya sido el mejor juez del foro hondureño. Llega ahí por sus nexos con el partido que está gobernando y que tiene mayoría en el Congreso Nacional, que es el Partido Nacional. Y en vez de elegir a uno dentro de sus mejores abogados para ser fiscal general del Estado, comenzaron violando la Constitución de la República porque eligen a un fiscal que no se sometió con los requisitos y con el procedimiento que se establecía en la Constitución de la República. Vea usted que desde ahí estos mismos violadores de la Constitución, estos mismos 6 personajes que la congresista Norma Torres dice que son corruptos, eligen al fiscal general del Estado. Por lo tanto, el fiscal ya tiene un compromiso con ellos. Pero no conforme con eso, estos mismos diputados, mayoría en el Congreso Nacional, el partido de gobierno, el Partido Nacional, elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a los miembros de la Sala Constitucional, que finalmente de ahí salen quienes, el juez o la jueza, que le dio sobreseimiento definitivo en el caso de Arca Abierta. Y le pongo otro ejemplo más que usted bien ha puesto de la falta de independencia de los poderes del Estado, que es uno de los elementos del Estado de Derecho. El presidente del Congreso Nacional estaba siendo investigado por esa oficina de la Organización de los Estados Americanos, la MASI, por la misión de apoyo. Y mediante un amparo que interpone el presidente del Congreso Nacional, el doctor Oliva, le dice, porque está siendo investigado, interpone un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, del cual ellos lo habían electo, y se le da el amparo para que se cierre el caso y ya no siga siendo investigado. Entonces vea usted cómo desde el Congreso Nacional, esta mayoría corrupta, porque siempre todos los principales clientes de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, clientes por no decir imputados, son diputados al Congreso Nacional, del actual Congreso Nacional y del pasado, y del partido de gobierno en su mayoría, y como decía el doctor Russell Tomé, del bipartidismo, esencialmente. De manera que esta falta de independencia se genera en donde se elige y con el método que se elige a los magistrados, al fiscal, al Tribunal Superior de Cuentas, al Procurador General de la República y a toda la institucionalidad de justicia. Creo que ahí está el nudo gordiano en que nosotros, los miembros de la sociedad, tenemos que elegir a los mejores hombres y mujeres en el Congreso Nacional. Afortunadamente no se elige en el primer año de la legislatura y se pueden hacer cambios en el procedimiento de elección. Debemos de confiar en la política de Estados Unidos de combate a la corrupción cuando estos personajes diseñaron la estrategia para expulsar a la MASI. La posición fue débil por parte del gobierno de Estados Unidos. Mire, a mí esta pregunta me encanta porque yo muchas veces veo que ingenuamente mucha población hondureña tiene puestas, digamos, sus esperanzas de justicia y aplicación en Honduras con lo que diga el Departamento de Estado, con lo que diga la lista Angel, con lo que diga la lista Magnitsky, con lo que diga la lista Torres. Hay que entender que primeramente los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y a través de los congresistas, están jugando y reservándose los intereses de los Estados Unidos. Es decir, cuando usted me dice que al presidente Hernández lo van a acusar desde los Estados Unidos, pues quien tiene ahí al presidente Hernández es precisamente el Departamento de Estado. Fue la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos quien se personó en el Tribunal Nacional de Elecciones a decirle junto a Matamoros Walser que reconocían a ese presidente a sabiendas de que era un presidente que había sido electo fraudulentamente. Entonces yo creo que hay que entender que Estados Unidos juega sus intereses y que lo menos que quiere
es la justicia real para Honduras. Pero que en búsqueda de esos intereses muchas veces nos encontramos y hay personajes como el presidente Hernández que en un momento determinado son amigos de los Estados Unidos, pero que en un momento determinado, como este año, ya incomoda y comienzan a hacerse estos listados. Aquí lo que tenemos que buscar la justicia y nuestro camino somos los hondureños y las hondureñas a través, como estamos en modo electoral, como hemos decidido ir a elecciones y hacer el cambio, pues eligiendo a los hombres más honestos, más independientes sobre todo y menos corruptos para que vayan al Congreso Nacional y elijan al mejor fiscal y a la mejor Corte Suprema de Justicia. De mi parte, abogado Barrios, muchas gracias por compartir su posicionamiento y conocimiento jurídico y de esta flagelo de la corrupción y la impunidad en el país. Muchas gracias, abogado Barrios. Igual agradecerle. De los licenciados Paz y Ochoa, me siento muy honrado con la invitación. Muchas gracias. Gracias, abogado. Yo sí finalizo con esta consulta. Tenemos un par de minutos para despedirlo. Le agradecemos. Estas personas que fueron mencionadas debieran de estar preocupados. Le digo esto porque los hemos escuchado hasta en medios de comunicación haciendo mofa de estas acusaciones de corrupción que se les hace. Y máxime, una institución, un partido político, que los 6 son del mismo instituto, y no es porque yo esté achacándole responsabilidad a un partido, ya fueran de Libre o liberales, no importa, pero debiera haber preocupación a nivel institucional de cara a un proceso de elecciones generales al ser mencionadas estas personas, porque se miran campantes y tranquilos porque quizás no tenga algún efecto vinculante a este elemento, nada más que quitarles la visa. Usted ha dicho algo muy importante. Las listas que se presenten por parte de los Estados Unidos no tienen ningún elemento de vinculación jurídica en los procesos de Honduras. Es un listado que tiene un efecto en la ética y en el honor de estos personajes que nos representan o mal nos representan en el Congreso Nacional, y lo más que puede sancionar a Estados Unidos es quitándole la visa. Pero es tal la impunidad en Honduras que ellos saben que el fiscal que eligieron no los va a acusar. Y si los acusa, entonces para eso está la Corte Suprema de Justicia, que los va a sobreseer, como efectivamente ya están sobreseídos en el caso del Arca Abierta. Esta mofa, digamos, esta tranquilidad que tienen estos personajes solo representa la impunidad que representan las instituciones Fiscalía General, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Cuentas, e inclusive el Congreso Nacional, en la institucionalidad y la impunidad que hay en Honduras. Muchas gracias. El abogado Ramón Barrios desde la ciudad de San Pedro Sula, consultor de la MASI en nuestro país, y sus conclusiones de lo que pasa en Honduras con la justicia. Ramón. Muy agradecido siempre por la participación del abogado Barrios, catedrático universitario también y candidato a diputado en el departamento de Cortés por el Partido Libre. ¿Hay reacciones, don Carlos, sobre el elemento que tocábamos al principio? Sí, le agradecemos también al abogado Racel Antonio Tomé Flores, que también es candidato a diputado por el Partido Libre, exdiputado al Congreso Nacional de la República. Yo quiero dejarlos, estimados televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, con esta imagen y el mensaje de esta joven del movimiento Milpa, María Felicita López, quien hoy, junto a otros compatriotas campesinos, se presentaron a denunciar al Consejo Hondureño de la Empresa Privada por generar la violencia en el campo al acusarlos de criminales. Esta joven que defiende su territorio, residente en el municipio de Santa Elena, en el departamento de La Paz. Buenas tardes. Buenas tardes. Que queda desarrollarse en los territorios, y demandamos al Estado de Honduras en un proceso integral y distribución equitativa de la tierra y el territorio con enfoque de género. Las organizaciones que formamos la coalición contra la impunidad, la CCI, por medio de la Mesa y el Territorio de Bienes Comunes, nos pronunciamos ante las recientes declaraciones del Consejo Hondureño, de la empresa privada, el COET y el sector que ha pasado el 13 de mayo del 2021, un programa de televisión expreso públicamente: hay que parar a criminales armados invadiendo tierras a la vez
que exhorto a las instancias judiciales y policiales del Estado a defender prioridad privada. Por eso la opinión pública nacional e internacional comunicamos lo siguiente. Enfatizamos a los sectores campesinos y los pueblos originarios. No somos invasores ni invasoras de tierra. Somos defensores de tierra ante la política extractivista y concesionaria que ha ejecutado una visión de desarrollo entreguista al sector empresarial del país. Demandamos el territorio y luchamos por el acceso a la tierra en un país en el cual el 65% de hombres y el 85% de mujeres en la zona rural no tiene acceso a la tierra ante la falta de las políticas agrarias incluyentes que promueven los derechos de las personas en el territorio. El irrespeto al convenio 169 de la OIT y la falta de aplicación de los principales pactos, convenios internacionales que el Estado ha ratificado en la materia agraria territorial. Bueno, somos representantes del Bajo Aguán, la plataforma agraria del Valle del Aguán. No somos invasores, somos víctimas de un sistema agrario concentrador de las tierras que obliga a las personas a recuperar tierras según el Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.